Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Hoy miércoles 24 de noviembre, 4 días, y estamos ejerciendo el sufragio electoral. El próximo domingo 28 de noviembre. Esta mañana con 2 sociólogos y una periodista para hacer un repaso analítico sobre lo que hasta el momento tenemos, sobre a lo que hasta el momento hemos construido previo a las elecciones del domingo. El sociólogo Marcio Sierra, aquí a mi izquierda. Buenos días, Marcio. Buenos días, Renato. Por atender la invitación de Frente. Igual para la socióloga Julieta Castellanos. Bienvenida, doña Julieta. Buenos días. Y en mi extremo derecho está la periodista Telma Mejía, que es nuestra jefa de redacción en TN5 Estelar. Bienvenida, Telma. Gracias, buenos días a Julieta y a Marcio. Será un placer estar aquí. Y a mí no. Buenos días, no, todos los días. Claro bueno, que sí, hay Renato. que comenzar soy con el pie conductor. derecho, con el moderador, porque entonces... Ángel, protégeme. De alguna manera hay que distenderse cuando uno comienza. Así me dice mi hija, tus bromas son... Nunca he escuchado que alguien se ríe de tus bromas, dice. Más bien enojas con tus bromas, así que no bromies, por favor. Hay que distenderse, sobre todo cuando... Una larga semana. Cuando el clima está frío, cuando uno está tenso, porque tú más que nadie sabes el trabajo. Hay mucha gente que cree que esto del periodismo es venir a sentarse. No, implica una serie de procesos de mucho trabajo, de mucho desgaste emocional que repercute en lo físico. Muy bien. ¿Qué me encuentro? Venía pensando cómo iniciar, porque lo que queremos hoy es resaltar varios trabajos periodísticos que hemos venido presentando en TN5 Estelar sobre los retos que tiene el futuro gobierno, sobre la situación política del país, pero sobre todo lo que le espera al futuro gobierno en institucionalidad, en economía, en tantas otras áreas donde el país flaquea. Y factores que contribuyen justamente a multiplicar esa pobreza que se ha ido incrementando en la parte general y en la parte extrema. Y hoy los sociólogos y la periodista pues van a debatir justamente sobre estos trabajos y además pensamientos personales que tienen de todo esto que ahora mismo vivimos. Mis ojos se han dirigido hoy cuando llegué, primero a saludar a mis invitados y luego a la prensa escrita. Me encuentro este titular en Diario La Tribuna, Brian Nichols, al culminar visita. ¿Quién es Brian Nichols? Es el secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental de los Estados Unidos. Es un alto funcionario del Departamento de Estado. Las elecciones están en sus manos, Estados Unidos a hondureños. Pero ayer nosotros pasamos un resumen porque fuimos uno de los 4 medios invitados a la conferencia que dio el señor Nichols. No nos decantamos por ningún candidato y partido. Vamos a trabajar con cualquiera que gane el proceso electoral. Es lo que dijo el señor Nichols. Les leí el titular de La Tribuna, el de la prensa. Paciencia y evitar violencia pide Estados Unidos. Ciudadanos no podrán llevar teléfonos móviles al momento de votar. Bueno, esto es algo que recomendó ayer Rixi Moncada. El Heraldo igual titula la comparecencia de prensa del señor Nichols. Estados Unidos y la Unión Europea piden respetar resultados. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, concluye cita y pide a los candidatos, simpatizantes y partidos respetar las normas democráticas y los resultados de las elecciones. Bien, comencemos. Y es que desde hace semanas ha habido un ambiente así como tenso entre la ciudadanía, doña Julieta. Sí, bueno, un saludo de nuevo a todos, a la amiga Telma, a los amigos y al público. Quiero plantear que viendo toda la secuencia de las noticias y todas las intervenciones internacionales, en realidad es una sensación la que uno le queda de casi de un fracaso como sociedad, porque
casi que estamos a la víspera de una guerra por los llamados que estamos viendo, y no debería ser. O sea, después de 200 años de vida independiente, el país ha fracasado en construir institucionalidad que nos dé confianza, que nos dé certeza, una institucionalidad transparente y que sea realmente de respeto a las ideas de todos. Cuando vemos los llamados insistentes, cuando nos reunimos con las misiones internacionales de observación, yo me pregunto cómo nos evalúan desde fuera, cómo valoran el sistema político hondureño y cómo los liderazgos que hemos tenido en el país, en sus estructuras centrales, fundamentales, no han sido capaces de construir, de consolidar un Estado y una sociedad capaz de llevar un proceso eleccionario que no es más que un relevo de grupos de poder que administren lo público, de llevarlo de forma respetuosa, de forma transparente, de forma ordenada, sino que tienen que estar viniendo misiones a decirnos, háganlo en paz, respeten los resultados. Casi que nos trasladamos a los caudillos de la primera mitad del siglo XIX. Los políticos no han asumido que vivimos en democracia. Ellos siguen pensando y siguen actuando como caudillos. Y es ese concepto del poder, es ese concepto de Estado, de mi Estado, esto es mío y no lo público, que es de 9 millones de personas y que nada más ahora estamos en un relevo para ver quién dirige lo público, lo que es de todos, lo que nos cuesta a todos y para lo que todos tributamos. Entonces, digamos, en ese sentido, han sido 200 años que hemos cumplido este año, el mes antepasado, y en realidad yo me imagino las luchas de los caudillos de los primeros 50 años, las emboscadas, las luchas intestinas, solo que ahora ya no es con soldados que andan con el machete y que van recogiendo en los pueblos, sino que es con activistas en las redes sociales que se ofenden, que descalifican, que insultan y que no proponen realmente. Entonces, lo que ha cambiado es el estilo de la lucha, pero es el mismo actual, son caudillos con otras, digamos, herramientas. No se construyó democracia ni se formaron demócratas. Lo que hay en el país es una ausencia de liderazgos democráticos que sean capaces de conducir estos procesos y penosamente, porque yo debo decirlo, cuando me he reunido con las misiones internacionales, yo me he sentido, digamos, apenada por el hecho de que tengan que venir expresidentes. Cuando nos reunimos con el presidente Solís, yo digo, ¿cómo nos valorarán aquí nomás nuestros hermanos costarricenses que surgimos al mismo tiempo como estados independientes y ellos han sido capaces de construir un país con institucionalidad y que los relevos de poder no son este trauma que es para los hondureños? Entonces, no nos merecemos realmente que los políticos nos sometan a estos traumas sociofamiliares, digamos, socioeconómicos, porque no se tienen líderes para que nos den incertidumbre y para que nos provoquen problemas. Se construyen liderazgos para que conduzcan el país con certeza, con legalidad, con funcionalidad. La he visto en fotografías con Brian Nichols. Usted se reunió con Brian Nichols, con el expresidente de Costa Rica, que es el jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos, Luis Guillermo Solís, con la jefa de la misión europea también. Es decir, y la pregunta, me imagino, de ellos, por lo que está diciendo, así brevemente esta respuesta,
¿Cree usted que haya violencia durante y postelectoral? Esa es la pregunta. Es una de las preocupaciones porque ya hay violencia, porque ya hay más de 32 muertos, 32 hasta hace como 5 días, con el alcalde de Cantarranas. Entonces ya hay violencia, ya hubo violencia cuando el golpe de Estado, ya hubo exceso de uso de la fuerza de los policías y de los militares, ya hubo violación de derechos humanos. ¿Cómo es posible que después de 40 años, desde 1980 que retornamos, haya un acelerado retroceso? Correcto. En institucionalidad? O sea, eso es lo que se está viendo en este proceso. ¿Por qué ese retroceso, Marcio? Bueno, buenos días. Yo estoy de acuerdo con Julieta, definitivamente su diagnóstico general es correcto. Yo pienso que uno de los factores que ha incidido en esta evolución que ha tenido el proceso en Honduras, porque definitivamente hay que reconocer que algunas cosas se han evolucionado, es que no hay un concepto de formación ciudadana en valores. Hay un vacío y los políticos son los menos identificados con ese proceso. Yo creo que ese es el pecado que ha cometido el proceso de desarrollo de la democracia en nuestro país, que nos despreocupamos por completo de formar a la ciudadanía en valores de libertad y democracia, en respeto a la discusión, al debate desde puntos de vista argumentativos, ¿verdad? Y lo que ha venido imperando ha sido más bien una especie de calificación o de adjetivización de personalidades o de desenmascarar ciertas cuestiones que han dado resultado a estos procesos, como la corrupción, por ejemplo, y que no han contribuido a crear una nueva conciencia. Yo pienso que dentro de todo y todo, por lo menos estamos donde estamos en el sentido que todo el mundo creía que no iba a poderse dar este proceso de transición porque se iba a imponer una continuidad del gobernante actual, ¿verdad? Cuestión que quedó claro que ya no va a ser así, ¿verdad? Por lo menos hasta ahora, ya no hay condiciones, solo faltan 4 días para impedir que el proceso electoral se realice. Entonces eso es una buena señal, en cierto modo. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Julieta. Lo que hemos tenido en Honduras desde que asumen los gobiernos civiles es una transición oligárquica, ¿verdad? Que no hemos podido superar. Y lo que más me preocupa es que ahora la transición oligárquica le da paso a oligarquías jóvenes. Entonces hay una herencia, como que hay una herencia de oligarquía adulta a oligarquía más joven, adulta mayor a una oligarquía joven. Que se aprovechan de un pueblo con baja escolaridad para crear esta fórmula de tensión que hoy estamos viendo, periodista Mejía. En efecto, Renato, la lectura, digamos, que han hecho tanto Julieta como Marcio, sí te ubica, digamos, en la complejidad de estos procesos y te indica también que estas elecciones, queramos o no, son como las más decisivas del país. El país en este proceso o respira o el país sigue en ahogamiento, ¿verdad? Más lento, más rápido. Pero, o sea, ¿quién nos va a garantizar un respiro que mantenga? Las elecciones deberían ser un proceso cívico, ¿verdad? Para una transición, pero no deberían ser un trauma, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos yendo es, como decía acá, a unas elecciones traumáticas, ¿verdad? A unas elecciones inciertas, y no debería ser así. Creo que tenemos el desafío que se presenta para el país, para nosotros los hondureños, es cómo rescatamos el país y sobre todo cómo encontramos los liderazgos, porque aunque sean transiciones oligárquicas, eso no debería ser de una oligarquía medianamente ilustrada a una que no tiene ninguna ilustración, ¿verdad? Y que basa sus discursos en ataques, en descalificación, ¿verdad? En arengas,
pero no en argumentos, ¿verdad? Y el país creo que ya necesita que se centre un debate precisamente para ver de fondo los problemas que tiene, porque quien gane, o sea, no va a heredar un país de rosas, va a heredar un país con crisis múltiples por todos lados que le van a estallar en cualquier momento. Es decir, Julieta, ya para terminar con este tema, ninguno de los políticos actuales debería sentirse orgulloso del proceso electoral que han construido. Al contrario, deberían sentir vergüenza por este acelerado retroceso que experimenta la democracia. Absolutamente, cuando nosotros vemos los debates, inclusive entre políticos de la generación anterior, eran debates con más profundidad, eran políticos con más formación y más cultura política y probablemente inclusive más cultura democrática. Pero hoy realmente tenemos, y ahí yo coincido con Marcio, la nueva generación de políticos, ese relevo generacional no es garantía ni de políticos más democráticos, ni de políticos con más formación y más cultura política, porque en cierta forma hay un desprecio por el conocimiento, hay un desprecio por las ideas, hay un desprecio por estudiar, porque en realidad para triunfar en la política no son necesarios esos atributos ni de formación, ni de formación política, ni de formación democrática. Hay que andar regalando, hay que andar con los bolsillos llenos dando dinero para poder tener éxito en la política. Y ahí tenemos entonces esos arrebatos que estamos viendo entre los nuevos liderazgos que son grotescos, que no tienen formación, que cuando hablan uno no les encuentra ni paradigma teórico de la ideología en que sustentan sus ideas, ni encuentra formación democrática para poder construir país. Entonces uno dice, estamos cayendo en manos de hordas, digamos, de grupos, de clanes, donde en realidad estos son los que van a dirigir el país. Esta es la nueva generación de políticos. En realidad, uno podría esperar que la nueva generación, y no quiero decir que todos los jóvenes sean así, son los que están en política, y este estilo de hacer política está ahuyentando a otros jóvenes que no quieren parecerse a esos. Entonces, esta construcción generacional y esta forma de hacer política está dejando de lado otras juventudes que sí podrían aportar al país. Ahora, si lo que hay cada 4 años en el país son transiciones oligárquicas, ahora se puede entender, pero en toda su magnitud, por qué la democracia entre los hondureños va perdiendo cada día credibilidad, aunque no sea el concepto ni el sistema democracia el malo, sino los políticos que dirigen estos procesos en Honduras, Marcio. Bueno, yo sí reconozco que hay un deterioro del proceso democrático en el país, pero no soy tan extremo, ¿verdad?, en la consideración. Yo sí creo que lo que apuntala Julieta en el sentido de esa oligarquización que se ha producido, nos está afectando. ¿Cómo lo podemos cambiar eso? Esa es la gran pregunta. Entonces, que conste, tú fue el que develaste por primera vez aquí transiciones oligárquicas. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Eso está, para mí, en la base ciudadana, pero como la base ciudadana ha sido descuidada, porque la verdad es que nosotros no hemos tenido como Estado un Estado preocupado por la formación de valores en la ciudadanía. Todo lo que decía Telma, en el sentido de que no hemos aprendido a dialogar en política, ¿verdad? Que en política no significa ir a insultar al otro, sino que significa, como se decía, tener algunos argumentos. Entonces, las bases ideológicas que se tienen no son defendidas. En realidad,
lo que se defienden y caemos en esa actitud son personas, ¿verdad? Se buscan entonces atributos o talentos de la persona y no se ve la situación general de perspectiva de visión de país. Entonces, ¿qué es una constante en todo este proceso desde que asumen los civiles? Que no hemos podido lograr una concepción integrada de desarrollo de país, en donde desde los diversos ángulos que haya, que sean distintos, se coincidan en objetivos comunes, porque hay unos objetivos que pueden ser comunes aunque otros no coincidan, pero hay ciertas cosas que el país debe de tener claras y no las tiene. Entonces, ¿qué sucede? Que la integración a la cual hemos apelado y por lo cual la democracia lucha, en el sentido de considerar situaciones o elementos que permitan esa incorporación de la ciudadanía en la representatividad o en la participación en la toma de decisiones, como que no se quiere realizar, ¿verdad? Entonces, allí yo veo un problema. Entonces, ¿qué es lo que yo deduzco de lo que está planteando Telma y Julieta? Que realmente los partidos necesitan remozarse en cierto modo, ¿verdad? Las dirigencias de los partidos deben de preocuparse más por la formación ideológica, por la formación ciudadana. Los partidos tienen la obligación de formar sus militantes, pero no formarlos para la batalla, no formarlos para la guerra ideológica personalista, sino para los argumentos. Qué lindo sería que si una postura dice que el modelo macroeconómico no está funcionando, que la ciudadanía sepa qué es modelo macroeconómico, cuáles son las alternativas que presentan los modelos macroeconómicos, que las acciones que se tienen que hacer tienen que ir orientadas en esto, pues que la ciudadanía opine. No, eso no es correcto porque creemos que esto, pero eso no está sucediendo. Entonces aquí, ¿qué es lo que se impone? Se impone la personalidad del candidato, ¿verdad? Y alrededor de eso estamos luchando. Entonces eso limita, en cierto modo, la educación ciudadana. Bueno, pues tengo que ir a una primera pausa comercial. Ninguno de los políticos, de repente hay excepciones en la regla, debe sentirse orgulloso, satisfecho de esta campaña electoral. Una campaña electoral que nos ha demostrado que nuestra democracia sufre serios retrocesos. Deberían hacerse una autocrítica y reconocer la pobrísima campaña que han hecho. Los discursos débiles, las propuestas débiles, los mensajes que fomentan una confrontación ideológica sin mucho sustento. Y comparar esta campaña con la que hemos visto recientemente en Chile, donde Kast en su coalición le ganó al izquierdista Boric en la primera vuelta, van los dos a una segunda vuelta, pero al siguiente día Chile estaba normal y los partidos políticos que van al balotaje organizándose y trabajando para buscar alianzas y ganar el segundo proceso. Yo no escuché que en Chile se paralizara la economía, hubiesen bloqueos de calles, hubiese tensión, porque allá hay cultura democrática. Y en la cultura democrática tienen mucho que ver los liderazgos. Pero cuando los liderazgos son pobres en cultura democrática, lo que hacen es que una ciudadanía con pobre escolaridad caiga justamente en esta visión que tiene la comunidad internacional, que tienen gente como ustedes, de que el clima es de tensión, que habrán problemas después del proceso electoral. Una autocrítica no viene mal para los políticos hondureños. Sí deben sentirse avergonzados de esta campaña. Vamos a la pausa y enseguida vamos a alternar con los trabajos hechos por el equipo periodístico de TN5 Estelar y los comentarios de Julieta Castellanos, Marcio Sierra y Telma Mejía.
que está pasando está en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, me sucede algunas veces que el debate privado está mejor que el público. y eso me ha sucedido algunas veces. Entonces, siempre pienso encontrar una mecánica para que ese debate privado se traslade al público. Y Julieta estaba diciendo hace algunos minutos que los políticos se deberían sentir avergonzados, porque cada 4 años, desde el retorno a la democracia, el país está en peores condiciones y quienes gobernaron siendo perseguidos por corrupción. Y eso lo que quiere decir es que cada 4 años tenemos opciones políticas que no le dejan mejoría a Honduras. Sí, esa es una, digamos, apreciación que uno tiene cuando asume un cargo. O sea, uno se pregunta, ¿cómo voy a entregar la institución que yo recibo? Si la voy a entregar peor, digamos, significa que he fracasado en la responsabilidad que asumí. Esa es una de las cuestiones que uno valora. Y quienes asumimos un cargo público no podemos entregar una institución que el Estado nos la confía para que la administremos en peores condiciones de lo que la recibimos, primera cosa. Y en segundo lugar, si el equipo que lo acompaña a uno en la gestión pública termina perseguido por la justicia por corrupto, lo que significa que ese equipo a lo que llegó a un cargo público es a enriquecerse. Yo creo que esa es parte de la historia de este país. Cuando uno ve la generación de funcionarios de más antigua data, uno reconoce que hay muchos de ellos que siguen viviendo del sueldo de funcionario, pero que no han terminado o que su vida no cambió en términos pecuniarios, en términos monetarios, después de un cargo público, porque ellos fueron a la gestión pública a servir, a devolver lo que el país le ha dado. Pero vemos otra generación y sobre todo las últimas generaciones que están en un cargo de funcionario y se pierden de la vida política porque se van a sus grandes negocios. Entonces, ahí realmente hay una distorsión de la función pública y la función pública se ve para enriquecerse y creo que mucho de eso es lo que estamos viendo en estos últimos años de regímenes en nuestro país. Pero mire cuánta percepción diferente hay en esto, porque si usted ve el gobierno actual y otros gobiernos en el pasado, pero sobre todo el actual, cada semana está convocando a conferencias y a cadenas de radio y televisión para hacer un resumen del legado que nos deja. Ayer justamente en materia de seguridad hubo prácticamente una cadena diciéndonos que el país queda mejor que como estábamos 4 años. Bueno, yo no sé si lo peor es que ellos salen convencidos que hicieron las cosas bien y que el país queda mejor que antes. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en esa especie de rendición de cuentas es solo la ratificación de una campaña permanente en que ha estado el gobierno todos estos años. O sea, es una gestión, esa rendición de cuentas, digamos, debería darse generalmente a fines de año, en diciembre, pero no en la semana electoral, ¿verdad? Y estamos siendo bombardeados de una publicidad oficial, ¿verdad?, que viene a reforzar, ¿verdad?, a un partido y que por ser subliminal no deja de ser directa, y eso es lo que hemos tenido. Más allá de rendición de cuentas, hemos tenido una estrategia gubernamental de bombardeo político electoral impresionante, impune,
impune porque tenemos unos órganos electorales que no responden a eso, sino que dejan hacer. Y dentro de estas valoraciones yo creo que hay cosas en seguridad que se pueden rescatar. Uno no puede negar que se ha bajado, digamos, el índice de homicidios a como lo teníamos, pero también creo que hay que apuntar en este sentido, en el tema de la seguridad, que la depuración es una acción permanente. No puede ser que en menos de un mes tengas 13 o 14 policías implicados en actos de narcotráfico, ¿verdad? En acciones delictivas, en asesinatos, en muertes violentas de mujeres. Eso te está diciendo que la depuración debe ser permanente, que no lo debemos dar como un éxito y que además esta nueva oleada de policías que ha sido formado está saliendo casi que más virulenta que las estructuras que ya tenías ahí. O sea, hay que hacer la valoración de lo que se ha hecho, pero de los grandes desafíos, pero no vender eso como que nosotros somos el ejemplo a seguir en otros países cuando estamos viendo retrocesos tremendos, no solo en seguridad, sino de otras acciones. Y solo termino, Renato, algo un poco de lo que decía Marcio, y es como esta decadencia que nosotros sentimos, ¿verdad?, en la política y de las élites. Y los partidos políticos son parte de un sistema político, ¿va? El sistema político de partidos, lo que estamos viendo es un deterioro de este sistema, porque no hay una formación de los nuevos liderazgos, porque carecemos, digamos, de líderes que te lleven a los nuevos, a los nuevos liderazgos, a creer y a ver la importancia, digamos, hacia un país o la importancia de un partido. Y lo que estamos viendo, cierro acá, es el deterioro, Renato, del sistema político de partidos en este país. Y eso es fundamental porque es un eje transversal en una democracia. Entonces, si vemos los problemas de la democracia, los vamos a ligar con el fracaso de esas élites políticas, donde nos están dejando hordas, como decía Julieta, pero dentro de esas hordas también hay jóvenes que están haciendo espacios para abrirse dentro de esos partidos que tienen otras ilusiones y no les está haciendo fáciles, ¿verdad? No está siendo fácil para una nueva generación de jóvenes que quiere, digamos, llevar sus ideas o sus compromisos, luchar con los caudillismos de las estructuras partidarias. Mira, yo quiero recordar por qué esta crítica y 4 días antes de las elecciones, porque resulta incomprensible que cada 4 años estemos en un clima como este, donde el mundo cree que el país lo que va a tener es una guerra civil y cada vez los índices con que nos miden como país, como Estado, deteriorándose. Entonces, no puede ser, Marcio, que cada 4 años nos arrastren a procesos convulsos y cada día multiplicándose la pobreza, debilitándose el Estado de Derecho y el país retrocediendo y consecuentemente la gente deteriorando su calidad de vida, que nunca la hemos tenido alta, pero cada vez está en peores condiciones. Esa es la crítica. Yo quiero poner en perspectiva, retomando del por qué estamos haciendo un llamado reflexivo y crítico a los políticos nuestros, que aparentemente, no es que aparentemente, que cada 4 años parece que van en retroceso totalmente y sin cultura democrática. Bueno, yo creo que debemos ponderar y valorar objetivamente también la situación. Yo sí estoy de acuerdo en que hay un deterioro, pero también creo que hay que considerar algunos procesos que han sido determinantes para tener la imagen que tenemos. Aquí tenemos una oposición contra el Partido Nacional que tampoco ha sido de lo mejor, ¿verdad? Es decir, ha habido una difamación, ha habido una tendencia a crear odio contra el Partido Nacional y no ha sido más bien una oposición constructiva que forme a la ciudadanía, sino que se oponga al poder en el momento, ¿verdad?, de una manera también inapropiada. Yo considero que en parte de la percepción que se tiene ha sido creada por una serie de fuerzas que están contribuyendo a que eso se produzca. Yo reconozco que hay procesos irregulares que han afectado la democracia del país y que no es de ahorita. Este es un proceso, por ejemplo, lo decíamos con Julieta en una intervención que tuvimos hace un par de meses, que hay un concepto de Estado botín que no hemos podido superar. Entonces, aquí llegar a ser funcionario del gobierno es llegar a ser parte de un proceso de acumulación de riqueza
que favorece estar uno en las posiciones del Estado, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, no ha sido todavía como superado. Pero también yo siento que hay algunas cosas que hay que reconocer que se han dado, que gracias a Dios estamos donde estamos. Yo siento de que ha habido una sorpresa en el proceso, porque ha sido tanta la oposición y tanta la percepción negativa contra el Partido Nacional que se suponía que el Partido Nacional estaba frito ya, como dicen, ¿verdad? Y no es cierto. Resulta que el Partido Nacional en este momento sigue batallando y ahí está y contribuyendo a que se den estas elecciones, sea lo que sea, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí hay que hacer una ponderación, hay que ser ecuánimos en este sentido y sí criticar lo que se deba criticar. Y yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Julieta, que definitivamente hay mediocridad, en cierto modo, en la manera como se está manejando la cultura política en el país. Pero mira que no sé si para bien o para mal, quien se ha metido ya a identificar partidos eres tú, porque la crítica ha sido general para pero por el ejemplo, conjunto yo de veo fuerzas que políticas. no, tampoco te pongas en ese nivel porque no es cierto. Yo siento que se mencionó al partido de gobierno y se le criticó al partido de gobierno. Entonces yo creo que está bien criticarlo porque ha cometido graves errores, pero también hay que ser ponderados en eso. Aquí, como hemos estado dirigiendo la conversación, es a procesos generales y mantengámonos así, porque si nos metemos a ver procesos específicos, todos tienen errores, ¿verdad? Yo creo que yo metí lo del partido porque es obvio que subliminalmente se plantea un cuestionamiento al Partido Nacional que no todo es correcto, ¿verdad? No, pero fíjate que yo puse como ejemplo al Partido Nacional, más que al Partido Nacional, al gobierno con sus comparecencias, que mientras Julieta dice, cada 4 años el país se empobrece más, cada 4 años la institucionalidad se debilita, cada 4 años tenemos menos Estado de Derecho. Y yo le decía, pero la visión que tienen los políticos cada 4 años es que ellos dejan un legado de beneficios para el país. Yo en eso quiero plantear en su intervención y lo que decía Telma, porque un informe puede ser cierto, pero incompleto. O sea, que la verdad está incompleta. Es cierto que ha habido una disminución de los homicidios. Nosotros teníamos 23 homicidios diarios en el año 2010-2011. Y luego de 23 se redujo a 11. Creo que a esta altura ya va un poco más, pueden estar como en 13, 14 al día, porque va en incremento. Ese es un hecho que es real. Pero también esa verdad tiene otros complementos. Y es que hay una tasa de seguridad que se está invirtiendo en esa materia, pero ahí no sabemos cuánto se recauda, ni en qué se gasta, ¿ya? Sí. Entonces, ahí tenemos que hay un informe que da parte de la información, pero que no la da completo. Ahí es cuando hablamos de las verdades relativas en la ciencia, verdades relativas, verdades circunstanciadas. Entonces, en ese sentido, la información sería completa si conociéramos cuánto se ha recaudado en la tasa de seguridad en estos años, sobre todo porque indigna, y yo me siento asaltada, esa es la palabra, cuando me doy cuenta que para construir una cárcel de alta seguridad, una manzana de tierra que costaba 80,000 lempiras, la compran a 3 millones, porque se la compran a un miembro del partido que gobierna. Entonces uno dice, esto es un asalto con decreto, ¿verdad? Porque emiten un decreto para que los que tienen unos ahorros, después de cierto porcentaje, en cada retiro, en cada transacción, les deducen. Bueno, eso lo imponen, eso no lo consultan, eso es el poder.
Ese es el uso del poder. ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo O sea, contigo. y ese poder lo utilizan para legislar. Pero Y eso ha para sido- decir, a usted le vamos a sacar tanto en cada transacción. Y la gente no tiene capacidad de respuesta, porque nuestros representantes, a los que elegimos en el Congreso, no responde. no responden. Digamos, a mí no me consultaron para esa tasa, pero como había inseguridad y había miedo, se pone el impuesto a la tasa de seguridad, ok. Pero luego, cuando pasados unos años, uno se da cuenta que compraron un terreno para construir una cárcel y que ese terreno, el de al lado, está costando 80.000 empiras la manzana, pero donde se construyó la cárcel costó 20 millones. Ese es un asalto. Es un asalto. Ese es un asalto y eso es lo que hace el poder. Solo quiero Entonces, aclarar algo. ahí ¿quién falla? Mira, digamos, fallan los ministros o fallan los diputados porque aprueban un decreto y no investigan, no tienen asesorías que les digan, miren, sí, pero con ese dinero se está haciendo esto, no, se hacen los desentendidos, falla el Tribunal de Cuentas porque no investiga a esos funcionarios que se enriquecieron. Y ahora le han quitado al Ministerio Público que investigue esos casos hasta que pasen no sé cuántos años, hasta que ya el dinero vayan blanqueado. Entonces yo digo, el poder también asalta, pero asalta legalmente. El delincuente que anda en la calle, digamos, asalta con pistola. Ok, sobre esa temática tú te quieres referir y Sí, luego sí. Telma. Mire, eso es correcto, eso que dice Julieta es la verdad, pero es una verdad que ha permanecido en todo el proceso de apertura democrática que se tiene en Honduras. Desde que entraron los gobiernos civiles, eso se viene practicando. No solo es ahorita, eso viene porque hay casos de casos. En cada gobierno que ha habido se han dado esos procesos, ¿verdad? Entonces eso ha sido como la norma, ¿verdad? Que democracia ha significado corrupción. Esa es la verdad, en cierto modo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué estamos haciendo para corregir esa situación? Yo lo que digo, Julieta, es que los partidos tienen una función política importantísima, pero ya no solo los partidos. Creo que la empresa privada tiene que contribuir a formar ciudadanía. La sociedad civil no lo está haciendo bien, ¿verdad? La sociedad civil se ha politizado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cambiar esos procesos? Por ejemplo, yo sigo insistiendo de que esa concepción que hay de llegar al Estado para robar, esa es una situación que tenemos que ver cómo la vamos a cambiar. Yo en ese sentido, por ejemplo, admiro el gobierno que tuvo Julieta en la universidad, que fue ejemplar, pues, o sea, ahí se vio obra. Yo creo que el problema realmente está en que no sabemos cómo formar cultura democrática y valores de transparencia, de rendición de cuentas. Yo estoy de acuerdo en que si se pide dinero a la ciudadanía para X proceso, en este caso seguridad, hay que rendir cuenta. Claro. Porque es un dinero que es de nosotros, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, pero sinceramente a mí lo que me preocupa, Telma, es que no todo ha sido de este periodo, o sea, esto viene acumulado, es un proceso que no es de ahorita, viene creciendo, ¿cierto? ¿Verdad? Viene creciendo, pero viene desde atrás, ¿verdad? Incluso se decía, que los militares hicieron estragos, ¿verdad? Y es cierto, pero los civiles están haciendo estragos también, ¿verdad? Entonces hay que valorar bien esta cuestión. Yo creo que aquí lo importante es que tengamos también un poco de positividad en el análisis, ¿verdad? Porque sea lo que sea, tampoco es que hemos
caído en una fatalidad. O sea, mira, Marcio, ¿cómo revertir la tendencia que el Estado deje de estar capturado por élites corruptas? Porque lo que tenemos, lo que han construido las élites es que han capturado el Estado. Sí. Y cuando decimos capturar al Estado, significa que han colocado funcionarios a su servicio, a su disposición, subordinados, que les dan una instrucción. Y por eso tenemos personas que están enjuiciadas y que ahora las están liberando, porque ellos saben que esos funcionarios estaban a su servicio. ¿Cómo los van a dejar en la cárcel si trabajaban para ellos? No, hay que ver cómo les ayudamos. Y están sacándolos ahora con esos decretos que en el Congreso, el pacto de impunidad. Porque esos funcionarios no se quedaron con todo, distribuyeron. Mire, usted firme esto, pero esto va distribuido. Entonces, claro, el compromiso de estas élites que están en el Congreso ahora, si les podemos llamar élites con algún apellido, ¿verdad? Entonces, en esas élites corruptas, élites de poder, es de, bueno, no los podemos dejar en la cárcel. ¿Cómo los vamos a dejar 20 años, 25 años? ¿Cómo vamos a permitir que, digamos, que la UFERCO los acuse si trabajaban para nosotros? Los vamos a dejar solos. Entonces, claro, ellos están protegiéndolos. Entonces, el gran reto para que el país no se hunda más es si hay alguna manera de que el Estado no esté capturado por estos sectores corruptos, porque todo este proceso que han tenido de construcción de generaciones es para la continuidad, no para el cambio. Es para la continuidad. Renato, pero además de esto, lo que decía Marcio, yo creo que uno lo que tiene que ver en este sentido, digamos, es precisamente estos partidos políticos, o sea, todo lo que están diciendo ustedes aquí solo nos evidencia la erosión del Estado y la erosión del país. Y la responsabilidad en este momento, digamos, de los partidos políticos. A mí particularmente me preocupa, digamos, después de estas elecciones, como partidos tradicionales fuertes, Partido Nacional, ¿cómo va a quedar ese Partido Nacional? Si gana o si pierde, ¿verdad? Va a quedar tan erosionado como vimos como está el Partido Liberal. O sea, los partidos políticos son necesarios, los partidos políticos son estructura fuerte porque son el interlocutor para los cambios, para los procesos en el Congreso. Pero tenemos una credibilidad hacia los partidos políticos de 9%, mira, es preocupante. Tenemos un apoyo a la democracia de 30%. O sea, la gente valora la democracia, pero no está contenta con lo que la democracia le está dando. Y apenas un 15% de los hondureños está satisfecho con esa democracia. ¿Y quiénes son los que gobiernan? Son los políticos, son los que responden a los partidos políticos. Y en este sentido, uno no ve una responsabilidad de quienes gobiernan ni de los liderazgos de los partidos con el país, ¿verdad? O sea, uno no está preguntando si este cargo público me interesa o no, es el país. Y como periodista yo he visto, digamos, muchos procesos electorales. Creo que vi la transición, entré al periodismo en la transición de los 80, de la Guerra Fría y todo el periodo democrático, y a uno le duele cuando empieza a ver esas cifras, cómo se está cayendo el país. Y no podemos desconocer también, la responsabilidad de los gremios, de los empresarios, porque... ¿Qué buscamos en el periodismo? Apostamos a hacer un buen periodismo, ¿verdad? Que el periodismo vuelva a sus raíces, profesional, de equilibrio y de la distancia, de la relación cordial con el poder, pero distante. Pero eso demandamos también entonces de nuestras élites. Responsabilidad. Aquí todos tenemos que ver cómo construir y cómo reconstruir un tejido social erosionado. Mira, pero hay un periodismo militante también. Claro. Los sociólogos han hablado de que cada 4 años lo que tenemos aquí en el país son transiciones oligárquicas. Porque son las élites las que gobiernan. Y cuando hablamos siempre de transiciones oligárquicas, estamos hablando justo de gobierno de élites. Sí. El sector público gobernando para sí y para otros. ¿Para quiénes? Por ejemplo, pero mira, yo quiero aclararlo bien. Yo creo en la libre empresa. Creo en la empresa privada como generador de riqueza para generar empleos y con esa riqueza
llevarnos al mejor estado de bienestar posible en nuestro país. Pero no hay duda que ha habido una colusión histórica donde yo te financio, yo te pongo para que respondas a mis intereses. Y eso es lo que están hablando aquí los sociólogos y la periodista. Gobierno de élites, transiciones oligárquicas. Por lo tanto, tú tienes razón, la responsabilidad no es exclusiva de los políticos, la responsabilidad también la tienen otros gremios. Miren, y un asunto de que aquí no estamos partidizando ni responsabilizando a un partido en particular, es por ejemplo la cuenta del milenio. ¿Desde cuándo no accedemos a esos 215, 220 millones, 245 que fue lo primero que se asignó por Honduras? Ya hace varios gobiernos. Hace varios gobiernos. Porque no hemos podido superar esa casilla de corrupción y otras 2, 3 casillas. ¿Cómo es posible eso que en varios gobiernos no hayamos dado pasos cualitativos para vencer la corrupción? Pero yo tengo una pregunta que me gustó lo porque que... el país estuvo gobernado por una oligarquía ideológicamente conservadora que se ponían de acuerdo. O sea, el Partido Nacional y el Partido Liberal tienen mucho en común y de hecho llegaban fácilmente a los acuerdos, a los consensos, a los llamados consensos de gobernabilidad, que era ponerse de acuerdo entre partidos. Pero en realidad hay un momento de una explosión social, demográfica, y el Partido Liberal tenía en su interior grupos, facciones con diferencias ideológicas. Esa facción ideológica que vino conformándose en el liberalismo desde los años 70, 80, más radical que el sector conservador, el sector de Suazo Córdoba es un sector conservador, el sector que gobierna con Ascona hoy es un sector conservador, pero había un grupo que se estuvo aglutinando, creciendo, que se inserta en el gobierno Zelaya en el año 2006, 2010, donde está un sector liberal más de centro-izquierda, que de centro-derecha, como era el otro liberalismo, y esa posibilidad de que estos sectores lleguen a cargos importantes en este periodo, digamos, genera otra expectativa. Y el Partido Liberal no puede lidiar internamente con este grupo y se rompe el partido en el año 2009. O sea, cuando se rompe el partido en el año 2009, lo que se rompe es realmente una facción que empuja mucho, son los gremios de izquierda. O sea, porque, digamos, los gremios de izquierda ven, o que se consideran izquierda, ven la posibilidad de acceder al poder con esta facción de liberalismo. Por eso, en algún momento, digamos, el presidente Zelaya, hay un video que anda por ahí que dice, en Libre habemos 1 millón de liberales, porque en realidad, Libre sustrae del Partido Liberal todo aquel sector que se considera no oficialista, porque el oficialismo liberal fue muy cerrado. O sea, no permitió, sí les permitía cargos. En ese sentido, tuvo capacidad de lidiar por 2 décadas casi con un sector interno mucho más radical. Entonces, creo que eso es lo que hace que hoy que termina el bipartidismo y surge otro partido con grandes expectativas para alguna gente. Pero en realidad lo que habríamos que ver es si va a haber capacidad o si el bloque de poder va a permitir realmente que hayan cambios. Porque en el momento que esta oligarquía que ha gobernado se sienta amenazada ante cualquier grupo, entonces responde ferozmente, como respondió ferozmente el 2009. Y como está respondiendo, como está en el poder, está respondiendo mediante decretos legislativos, mediante decretos ejecutivos, protegiéndose y protegiéndose. Entonces, en ese sentido,
sigue habiendo este sector hegemónico muy fuerte en el país, este sector oligarca tradicional que ve el país como una hacienda. El país es mi hacienda, o sea, y el concepto de poder que tiene es de todo el poder. Ahora lo estamos viendo que los tres partidos están llamando voto en línea, quieren el poder completo. Perdona, o sea, cuando la es que democracia creo que- debería ser, digamos, consensos. Mira, yo estoy relativamente de acuerdo con lo que estás planteando, pero me parece que estás dejando de lado un factor o un proceso. La oligarquización también en libre, porque la oposición de izquierda en Honduras es otra oligarquía, es nada más que con otras características. Para mí... Yo hablo de bloque de poder, Marcio. Por eso, pero el bloque de poder digamos, incluye a en el todos. concepto de Gramsci, de bloque de poder, Todos. digamos, de López, claro, de todos. Entonces, Ahí están todo todos. ese bloque de poder es oligárquico. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que está viéndose? Que el poder oligárquico se ha fraccionado, ¿verdad? Y que ahora está tratando de surgir por el lado de la oposición a los conservadores, ¿verdad? Otro tipo de cultura oligárquica que viene de gremios. Imagínate que viene de gremios sindicalizados que trabajan con el gobierno, que ni siquiera son del sector privado, la mayoría, toda la mayoría de líderes que están surgiendo de base socialista, ¿verdad? Que no objeto que surjan porque tienen derecho a participar y además tienen derecho a plantear su modelo de desarrollo, ¿verdad? También están formados por una oligarquía y es una oligarquía que surge de los gremios. Entonces, la situación no es tan simple. O sea, el bloque de poder que tenemos en Honduras, la única manera de transitarlo a una condición democrática más elevada va a venir de abajo y no va a ser de arriba. O sea, nosotros tenemos que ver cómo involucramos nuevas fuerzas, no necesariamente afiliadas a un partido, sino que fuerzas que estén interesadas en que se haga una sociedad más culta políticamente, porque eso es lo que nos está haciendo falta. ¿Qué es lo que pasa en Honduras? Que tenemos un bloque de poder oligárquico porque, como los datos que daba Telma, si el 80% de la población hondureña es en cierto modo de baja calidad educativa. O sea, en realidad transitar a una mejor democracia implica una cultura política, yo se lo decía. Una inversión en cultura política, en Así es, educación. yo le decía a Eugenio en una entrevista, porque Eugenio es otro sociólogo que yo respeto mucho, le decía, están dadas las condiciones para una transición hacia el socialismo, porque la pregunta que se hacían, si se preguntan qué va a suceder si gana el Partido Nacional, preguntémonos también qué va a suceder si ganan los socialistas, porque qué cultura hay detrás de eso. ¿Y a quién identificas como socialista? Personas. Pero digamos no partidos. Mira, a mí no me gusta personalizar, Porque pero, estás, digamos, pero sí los etiquetando. socialistas para mí están en libre y es una fracción de libre que tiene que ver con gremios del gobierno, ¿verdad? Que no es de ahorita. Hay una tradición en Honduras. Las fuerzas de izquierda no son que nacen ahorita, vienen desde hace tiempo y han sido trabajadores, luchadores, carpinteros de ese proceso que ahora lo tienen como lo tienen y que gracias también a la apertura que ha habido en la democracia hondureña, que el Partido Socialista está donde está. Yo no creo eso que es liberal, yo no lo creo. El Partido Libre tiene simpatizantes liberales allá adentro, pero la que dirige o lo que dirige, no la que dirige, quien dirige dentro del Partido Libre son de formación ideológica socialista y eso hay que reconocerlo y a mí me parece que está bien, ¿verdad? Entonces, la pregunta no es si gana el Partido Nacional, ¿qué va a pasar? Si gana el Partido Socialista, ¿qué va a pasar? Si gana cualquiera que gane, ¿qué condiciones de apertura o de formación democrática va a tener el país y qué posibilidades hay de integrar una visión política que nos lleve a condiciones cualitativas mucho mejores que las que tenemos ahorita? Se ve
posibilidades de llegar a hacer eso o no. Entonces, allí, hasta ahorita, yo siento que hay más posibilidades de un lado que del otro de lograr una conciliación, porque así como se ven las cosas, está tan polarizada la situación que el que llegue al poder, por ejemplo, va a querer imponer su criterio. Y eso ya no se va a permitir, eso ya no va a ser posible. La sociedad ya no puede unilateralmente dirigir al país. Yo prefiero, a 4 días de las elecciones, yo no prefiero hablar de partidos, Sí. sino que hablar de bloques de poder y de bloques hegemónicos. Porque si en este momento yo me referiría, digamos, a partidos, se podría estar viendo como una inclinación y eso no procede. No procede. No Estamos de acuerdo. procede y creo Ok. que en este sentido lo que hay que ver es el estado que tenemos. Y este estado que tenemos ha sido un proceso de construcción. O sea, digamos, el Estado no se construye en 4 años. Digamos, el Estado es una institucionalidad En permanente construcción. en permanente construcción y en este sentido yo prefiero mantenerme en este nivel de análisis. ¿Qué debe hacer el Estado de Honduras? Veamos primero uno de los enormes retos. Dejemos la combatir pregunta ahí, corrupción. dejemos la pregunta ahí y la respuesta después de la pausa. Ok. ¿Qué debe hacer el Estado de Honduras? El Estado de Honduras. ¿Qué debe hacer el Estado de Honduras? Pero entonces, ¿cómo diferencias Estado con bloque de poder? Porque el bloque de poder conduce el Estado y en ese bloque de poder están los acuerdos de las élites políticas. ¿E incluye la empresa privada? Por supuesto. Claro. Bueno, Por supuesto. interesante. La pausa y las respuestas también interesantes luego de ella. El próximo 28 de noviembre Honduras sacudirá las urnas en las elecciones más decisivas de la historia para demostrar si es capaz de terminar con un ciclo que ha fertilizado el debilitamiento del sistema democrático o al contrario lo profundiza. No tenemos partidos políticos suficientemente creíbles y coherentes en el poder y también en la oposición. Esa es la gran paradoja que tenemos enfrente. Vamos a votar en contra de, pero sin tener la convicción de a favor de. Según el informe del Latinobarómetro 2021, un 85% de la población en Honduras no está satisfecha con la democracia. Y esto se ratifica, según esta experta, por la situación económica, el desmoronamiento del Estado de Derecho y el no funcionamiento de la institucionalidad. Factores que desembocan en la pérdida de confianza en los partidos políticos, porque la población se da cuenta que no le soluciona los problemas básicos de sobrevivencia. En Honduras, la credibilidad de los partidos políticos es de 9%. Bueno, yo creo que las cifras y la situación en la que está el país explica mucho esa situación. La gente ha perdido la fe en los políticos porque obviamente se dan cuenta de que no solucionan sus problemas básicos de sobrevivencia ni de convivencia. Que el Estado de Derecho se ha desmoronado, entonces no funcionan las instituciones que serían las adecuadas para hacer valer los derechos sociales. Para Eduardo Núñez, experto en temas políticos, a partir de los años 80, tras décadas de dictadura, la región centroamericana apostó por desarrollar la democracia y es la primera vez que se tienen 40 años continuos de ese sistema de gobierno, pero esta se ha ido debilitando. En un evento de los ciclos CAP a periodistas del Triángulo Norte sobre democracia, libertad de expresión y desinformación, Núñez enumeró, entre otros, los factores de ese debilitamiento: la presencia del crimen organizado en los aparatos institucionales del Estado, la corrupción e impunidad, la creciente y difícil gobernabilidad y la entropía democrática, que está asociada con la incapacidad de los sistemas democráticos para transformarse y reformarse. Las democracias requieren instituciones robustas, las democracias requieren estados robustos, las democracias requieren estados con capacidades regulatorias efectivas, las democracias requieren estados con capacidades de gestión estratégica de políticas y de servicios públicos. Las democracias requieren estados con capacidad de resolver
atender de manera oportuna y apropiada necesidades y expectativas socialmente establecidas. De ahí la importancia que estas elecciones revisten para Honduras. Se está ante el corte de un ciclo donde el país ha transitado con una crisis institucional, económica y social, combinada con la corrupción e impunidad que ha llevado a miles de hondureños a migrar en busca de mejores oportunidades. Sí tenemos claro que hay que frenar ese ciclo, pero como muchas personas, también tenemos la incertidumbre de si el relevo es capaz de romper esa dinámica o en cambio acomodarse a ella. Las elecciones del 28 de noviembre deben marcar un antes y un después, cambiar el rumbo que ha traído el país en las últimas 2 décadas para rescatar del coma diabético en que ha entrado la democracia en Honduras. Apenas el 30% de los hondureños la apoyan, apunta el Latinobarómetro, y así lo advierten también los expertos. Estas elecciones yo sí considero que son cruciales porque marcarán un parteaguas. O continuamos por la ruta en la que hemos estado estos últimos años, o buscamos enderezarla. Y eso solo lo puede hacer el voto. Si se respeta la voluntad popular expresada en el voto, estas elecciones representan un respiro a la deteriorada institucionalidad. Representan una oportunidad para recuperar la confianza en nuestras instituciones. El compromiso de los votantes el día de las elecciones marca la democracia, o esta seguirá en un coma permanente. De continuar la tendencia, podemos llegar a superar los escenarios que vive Haití, un absoluto estado en descomposición social. La tendencia continúa, lo que nos espera es terminar como Haití, un país que ya no produce cifras oficiales, un país que incluso ya ni es considerado dentro de las instancias internacionales como un ente participante, como todavía es Honduras, ¿verdad? Según los expertos, al margen de quién gane los comicios, el país a gobernar no estará lleno de rosas. La conflictividad social seguirá latente y la fragilidad democrática continuará su deterioro si las reformas de la democracia no se hacen en democracia. De ahí que afirmen que las elecciones del Bicentenario son las más decisivas en la historia de Honduras para construir el país soñado. Mario Landa, Telenoticias. Quedó la pregunta planteada. Ahora viene la respuesta de doña Julieta Castellanos. Y ante todo lo dicho, ¿qué tiene que hacer el Estado de Honduras? Partiendo de que el Estado tiene 3 componentes, ¿verdad? La población, su territorio y todo su organigrama jurídico, a menos que haya salido una nueva teoría con un nuevo elemento del Estado. Pero bien, quedémonos con la teoría general del Estado que todos recibimos en los 80 en nuestra universidad. Doña Julieta, ¿qué hacer? Sí, yo creo que algo que es importante es ver qué es bloque en el poder, ¿verdad? Cuando hablamos de bloque en el poder y atendiendo al concepto, gramsciano, de poder, es los que tienen esa potestad de decidir en los poderes legales, el bloque en el poder en este momento, los que están en el Congreso Nacional, Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Libre y otros partidos. Eso es bloque en el poder. Dentro de este bloque de poder está el sector hegemónico del bloque. El sector hegemónico del bloque en el poder es el Partido Nacional, porque tiene 61 diputados. Ninguna reforma pasa en este momento si este partido no quiere esa reforma, porque se necesitan esos diputados. Y ninguna reforma pasa sin los 61 votos de ese partido. Reforma constitucional, ¿verdad? Constitucional, sí. Las de fondo, las de fondo de país. Por eso es que los grupos que están en contra hablan de refundar el país, porque es en contra de esa tendencia que ha sido la hegemónica, porque tenemos una constitución desde 1980 que fue hecha por el bloque conservador del país. Entonces, claro, 40 años después, la Constitución, y eso la Comisión de la Verdad, lo plantea,
hay que volver al poder constituyente porque hay cosas que la Constitución no planteó. Entonces, en ese sentido, por eso se habla de refundar. Y ese es el concepto que traen los grupos que no se sienten representados en ese bloque de poder, porque el bloque hegemónico que hace la Constitución es un bloque sin disidencias. Eran los partidos, liberal, nacional y los tres del PINU. Los pactos de las cúpulas. De las cúpulas, pero han surgido otros grupos que no se sienten representados y son los grupos que empujan los cambios. A esos grupos los sacan el 2009 y eso es lo que el país aún no resuelve. Y ese es el conflicto que todavía tenemos en el país. Aquel conflicto del 2009 viene arrastrando en el país una fractura que las élites no se han sentado a resolver. Y eso lo estamos arrastrando porque el bloque hegemónico sigue dominando el país y los otros grupos se sienten subrepresentados. ¿Por qué? Porque también hay el concepto de que el poder lo gané yo y es todo para mí. O sea, cuando vemos este bloque en el poder, es el que aprueba las sedes, es el que aprueba los contratos de la energía, es lo que aprueba el fin de Hondutel. Las APP. Las APP es lo que aprueba todo porque se van con todo. O sea, no se dan cuenta que en el país hay otros grupos que tienen otras formas de ver el país y a esos grupos también tienen una cuota de poder. ¿Cuál es la cuota de poder? Pues el Partido Liberal tiene una cuota de poder parlamentaria de 22%, creo en este momento. Libre tiene una cuota parlamentaria de 26% y el Partido Nacional tiene una cuota parlamentaria del 40 y tanto por ciento, porque tiene 61 diputados. Esa es la cuota de poder. Pero también las minorías tienen que saber que su cuota es minoría, porque esa es la democracia, respetar los diferentes sectores de acuerdo a su representación, a su cuota de poder dentro del bloque de poder. Julieta, solo la interrumpo porque mencionó algo que me parece complementa lo que está diciendo. ¿Qué fue lo que no recogió la Constitución vigente de Honduras para que algunos estén hablando de refundar el país, pasando por una constituyente y una nueva constitución? Digamos, lo que la Comisión de la Verdad plantea es que, digamos, no está previsto en la ley cómo resolver los excesos cuando un poder del Estado va más allá de sus atribuciones. Digamos. ¿Cómo sacar un presidente? ¿Cómo sacar un presidente? Entonces, como no hay forma cómo sacar un presidente, lo que encontraron aquí fue, digamos, captúrelo y llévenlo fuera, ¿verdad? Entonces, y eso nos tiene el país todavía en un problema y eso no se ha querido tocar. Otro tema que no se quiere tocar y que se tocó de manera incorrecta, la reelección. No se quiere tocar segunda vuelta. O sea, cuando había un bipartidismo, la segunda vuelta no era innecesaria, porque o ganaba el uno o ganaba el otro, pero el país ya no es del bipartidismo. Pero socialmente, ¿qué le hace falta a la Constitución? Digamos, el concepto de representatividad, probablemente. Una visión más inclusiva. Una visión de inclusión, de mayor participación de la gente. Probablemente la forma como elegir representantes, todo eso va, digamos, a reformas constitucionales. Y por eso es que la Constitución se volvió en una camisa de fuerza donde el grupo hegemónico dijo así es y así es. Mira, ahora en Chile se tuvieron que ir a una revuelta, ahora hay un balotaje porque, digamos, ganó la extrema derecha. Vamos a ver qué pasa. Probablemente ahí venga una recomposición de fuerzas. Pero en este momento hay sectores en el país que están inconformes porque hay una constitución que sienten que no representa sus intereses. Ok, para Julieta Castellanos, personalmente para Julieta Castellanos, el país
requiere para incluir eso de una constituyente para redactar una nueva constitución o vía consensos, no sé bajo qué mecanismo legal se puede incluir esos aspectos sociales y de fondo sobre cómo destituir a un presidente, de lo de la reelección, sin ir a la nueva constitución? Mire, lo que pasa es que el Congreso Nacional es un poder constituido, no es una constituyente. Quien tiene que formar la Constitución es el poder constituyente, no el poder constituido. Entonces, para usted... Y en ese sentido, ese es uno de los temas que se planteaba en la Comisión de la Verdad. Digamos, el poder constituido no puede reformar lo que hace una constituyente. Por eso es que inclusive el tema de la reelección presidencial, ese es un tema del poder constituyente, no del poder constituido. Ok, pregunta. O sea, estoy planteándolo dogmáticamente como la ley lo plantea. Es decir, si hay necesidad de resolver estos problemas, porque estos problemas siguen arrastrando al país a esta situación que hoy tenemos, debemos entonces llegar a la conclusión los hondureños que requerimos de una constituyente para una nueva constitución y resolver con el consenso de todos estos asuntos. Mire, eso inclusive tiene otros bemoles. Para el caso, como está hoy el poder en el país, sin lugar a dudas, el llamado a una constituyente va a ser una lucha feroz de estos grupos que tienen el control del poder, financiando una constituyente. Va a ser muy parecido a ver lo que es ahora una elección para, digamos, general en el país. Pero el país tiene que enfrentar eso. El país tiene que enfrentarlo y resolverlo. Pero tienen que haber reglas claras para enfrentarlos. ¿Quién va a financiar la campaña para una constituyente? ¿Se va a financiar bajo los mismos criterios? Pueden pasar cosas peores. Pero fíjese que yo creo que eso... reglas claras y pero tiene que haber reglas claras. Liderazgos creíbles y un país fortalecido en sus instituciones. Mire, yo creo esto. Yo sí creo que necesitamos una constituyente. La cosa es cómo lo vamos a hacer. Pero mire, aquí ahorita la cultura política que tenemos es que vamos a hacer una refundación con una asamblea constituyente para lograr un poder hegemónico mío, como decía ella. O sea, lo que se anda buscando es cambiar el sector hegemónico actual para poner otro que sea el mío y seguir con la misma, el mismo criterio. O sea, ese es el problema, que se busca el poder para mandar a mi criterio, a mi gusto, a mi imposición. Entonces, si se va a buscar una asamblea constituyente para refundar el Estado, para crear otro sector hegemónico que va a venir a ser las mismas que tiene el sector hegemónico actual, nada más que con otra orientación, entonces ¿en qué estamos? O sea, lo que dice Julieta es claro. Si aquí se busca una refundación para tener lo mismo, entonces va a haber guerra. Eso es inevitable. No, tú tienes que resolver ese problema de la reelección. Ese problema no lo ha resuelto esa resolución de la Corte Suprema. El problema de la reelección va a implicar el problema de la nueva cultura política que necesitamos. Porque el tema de la reelección para mí no es... un marco legal. Un nuevo marco legal. Claro. Pero aquí el problema... Pero es constitucional ese marco legal. No, es que eso vamos a tener que llegar a hacerlo. Pero el problema es que la cultura de lo que decía Telma, de los políticos actuales, no va más allá de un poder absoluto para mí. Y ahí es a donde está el problema. Marcio, digamos, el concepto de Petrio es antihistórico. Es un concepto antihistórico. Antihistórico, nada es Petrio. O sea, ¿cómo? Ni la naturaleza, todo. Bueno, aquí está el cambio climático. Aquí estamos, si nos vamos, o sea, digamos, el concepto de Petrio es un concepto antihistórico. Julieta, pero no podemos seguir aduciendo conceptos pétreos. Entonces, todo cambia menos las leyes y el concepto de Julieta, sociedad. El concepto de sociedad que nosotros aprendimos, que es dinámica,
todo aquel movimiento de la Ilustración francesa que nos hereda esa dinámica social. O sea, nosotros como sociólogos vamos a plantear, a justificar un concepto pétreo. Eso es antisociológico inclusive. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no te quedes solo con el concepto pétreo constitucional, porque hay conceptos pétreos en lo político también que no quieren cambiarse, y entonces es un problema. Es que... Eso es antihistórico. O sea, Es lo antihistórico. pétreo no solo es constitucional, lo pétreo también es pragmático de la política, porque hay dogmas pétreos en la política Porque es que hay cómodo, que cambiarlos. porque es cómodo no avanzar, porque es cómodo no debatir, porque es más cómodo decir, no, esto está así, no lo cambiamos. Lo que pasa es que eso no es la sabemos comodidad. debatir. Aquí debatir en Honduras significa difamar. ¿Tú Y quieres ese es el problema. Yo me gustaría que simplificáramos, aunque sé que no es simple y sé que a ustedes no les gusta dar respuestas simples, pero necesitamos no llegar a una conclusión, porque esto de la conclusión requerirá de más análisis. Para resolver estos problemas que menciona Julieta Castellanos, que están ahí, que todos sabemos que están ahí y que están arrastrando al país cada 4 años a esta problemática, necesitamos de una constituyente para una nueva constitución y sanar este problema de reelección presidencial. Y el otro puntito clave, ¿cómo sacar a un presidente? Digamos, en un país, ninguna persona, ni el más alto funcionario, debería estar al margen de la ley. Aquí no debería haber nadie, pero nadie, a la cual es intocable. Sin embargo, cuando un alto funcionario se excede en sus atribuciones y quiere imponerse, ¿cómo se le saca del cargo? O sea, hay que aguantarlo los 4 años. Pero ¿y lo del juicio político? El juicio político. Entonces, es un tema que en el país, la falta de un mecanismo para un juicio político nos llevó a la crisis del 2009. ¿No está planteado el juicio político Sí, ya está. en la Constitución? Sí, pero no está reglamentado. ¿Quién hace el juicio político? ¿Quién lo Congreso. asume? Sí, pero ¿quién lo hace? ¿Por qué no lo hicieron? Con la reelección igual. Porque hay compadres hablados. Entonces volvemos el Estado capturado. Entonces, El Estado capturado, por eso es que yo te digo, mira, yo creo que hay que reconceptualizar el concepto de bloque de poder. Porque el bloque de poder va más allá de las limitaciones lo que hay que remover es el institucionales. bloque de poder, y para eso son las elecciones. Lo que pasa es que como son unas elecciones tan desiguales, por el financiamiento, por el acceso a recursos, por la inequidad, porque es una democracia muy inequitativa, el bloque de poder se renueva. ¿Cuántos diputados van a la reelección de los 128? 84, si no entiendo mal. ¿Cuántos diputados, cuántos alcaldes van a la reelección? Entonces, en el fondo, las elecciones son una posibilidad para renovar el bloque dominante, o el bloque dominante se consolida en una elección. Con las características de esta democracia, el bloque dominante se consolida. Se consolida porque van a reelegirse. Te voy a hacer una pregunta, Porque Julieta. tienen fondos, Marcio, porque tienen fondos ilimitados para la campaña, porque reparten, entonces se renueva. Entonces, esta elección, en el fondo, es mínimo lo que puede cambiar, porque sin lugar a duda, de los 84 probablemente, de los 84 que van a reelegirse, creo que es ese número, pero anda entre 80 y 90, que se reelija el 80%, siguen teniendo el control del Congreso. Ok, la pregunta que le quiero hacer a Julieta a usted. Voy a hacerle a las dos una pregunta bien difícil, ¿verdad? Porque yo sé que va a generar una gran... ¿Acaso no es posible generar todo un cambio de una naturaleza como la que estamos planteando si ganara el Partido Nacional? Bueno, yo creo que si miramos la nota que pasó Mario Landa, ¿verdad? Y centramos el debate en viendo qué es lo que le espera al país, ¿verdad? Frente a eso, yo creo que independientemente del que gane el Partido Nacional, Partido Libre o Partido Liberal o los otros partidos, creo que el país está obligado, ¿verdad?, a montar, digamos, un gabinete de integración.
Creo que ya no hay espacio para el gabinete de partido, ¿verdad? Sino para un gabinete de integración. Y ese gabinete de integración, pienso yo, debe sentar las bases también al par para las cuestiones ineludibles como es la constituyente, ¿verdad? No tenerle miedo a una constituyente. Ahora, pero ¿qué clase de constituyente queremos? ¿Y quiénes son los que nos van a generar esa clase, esa constituyente? La calidad de los liderazgos o de las élites, ¿verdad? Todo es un proceso. Pero yo creo, digamos, en el caso que ganara el Partido Nacional, creo que el Partido Nacional está obligado, ¿verdad?, a buscar una integración para el país que se quiere construir. Si gana Libre, igual. ¿Y por qué? Porque, digamos, solo estaba viendo el informe del grupo de crisis que hizo el análisis, solo entre el 2020 y 2021, más de 300.000 hondureños emigraron y fueron detenidos en la frontera, 300.000 hondureños. Hay un desplazamiento interno forzado de más de 350.000 hondureños. O sea, son problemas que están ahí, ¿verdad? Y si vamos a gobernar con la visión de mi partido o con la visión, digamos, de mi estado botín, vamos a tener esa conflictividad permanente y vamos a terminar de perder el país. Entonces, y frente a ese gabinete de integración, no solo el gobierno, creo que las élites en general, políticas, económicas, tienen que ver que este país se está yendo de las manos, ¿verdad? Entonces, Y tu que esta respuesta es que legitimidad. no solo es a la pregunta de Marcio, si puede el Partido Nacional hacer esos cambios. Está obligado, Renato. No pero solo yo es voy esa la pregunta, es que está obligado, cualquiera que gane. Contestarle a Marcio. Mira, Marcio, no me parece que tu pregunta sea correcta en este foro, ¿verdad? ¿Por qué? Yo creo que te has excedido en el límite de la ética, porque no estamos hablando de partidos y estamos a 4 días. Pero se ha estado hablando Estamos de la hablando a 4 oposición. Sí, pero no es éticamente correcto tu pregunta, ¿verdad? Por lo menos es mi concepto. Pero entonces, y la ¿qué es otra lo cosa, ético? no, pero te voy a contestar. Te voy a contestar porque no le tengo miedo a la respuesta, ¿verdad? Mira, te voy a decir, yo no creo que el Partido Nacional vaya a dar un golpe de timón a lo que ha hecho en 12 años. Y sobre todo con los diputados que tiene. Porque si vemos el desempeño de los diputados, de la vieja generación de diputados y de la nueva generación de diputados, ellos si ganan, van a legislar para ratificar lo que han hecho. Y lo que ha hecho, se cuestionan muchas cosas. Mira, se cuestionan los contratos de la energía eléctrica, se cuestiona las sedes, se cuestiona que hayan sacado la MASIC, ¿verdad? Y ahí no la sacó solo el Partido Nacional, hay que decirlo, también votaron liberales con ellos, ¿verdad? Fue una decisión de élites sí, esa. una cuestión de bloque dominante que los une la corrupción, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo no creo que el partido de gobierno ni las nuevas generaciones de diputados, hombres y mujeres, vayan a legislar para revertir lo que han hecho, van a legislar para consolidar lo que han hecho. Ahora, independientemente que gane el Partido Nacional o que gane Libre, o que gane, digamos, la alianza, la expectativa que yo podría tener para que hubiese un cambio de dirección del Estado de Honduras sería que el Congreso se convierta realmente en un sistema de contrapesos y que frene los excesos del poder de las otras partes. Para el caso, si tenemos un Congreso donde el Partido Nacional no sea la mayoría, o no sea la minoría más grande, ahí podemos tener un balance. Por eso es que ese llamado que están haciendo los partidos a votar en línea, en realidad los partidos están perjudicando a los últimos 15 de cada partido, porque aquí por lo menos en Francisco Morazán, de los 23, ningún partido va a sacar más de 10 de los 3 grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, están perjudicando a los otros y están mandando al voto independiente, como el mío, a que piense si voy a votar por un candidato de X partido que está del 10 en adelante. Probablemente no.
porque yo sé que ese candidato en el que yo creo y que esté en posición 10 o en posición 15 no va a salir. Entonces, yo en realidad estoy pensando por quién voy a votar, porque ese llamado en línea a quien favorece es a los primeros 5, a los primeros 6 o 7 de los 3 partidos grandes. Y ahí están el núcleo duro de los partidos. Ahí está el núcleo con que son incondicionales. Si vos ves los primeros 5, 6, 7, están los incondicionales del dueño del partido. Por eso usted tiene reservas, que se produzcan cambios desde el Congreso. Por eso yo tengo reservas. Por eso yo tengo reservas, porque además con el control de las juntas receptoras de votos por parte de los partidos sacan aquellos candidatos incómodos. ¿Quién es incómodo para un partido que tiene las características de los partidos nuestros? nuestros? Julieta, un minuto. Digamos, es incómodo el que es honrado, es incómodo el que pide transparencia, es incómodo el que pregunta cómo se gastó la deuda política, es incómodo el que dice, miren, a mí no me invitaron a esa reunión, es incómodo el que no le gustan las misas escondidas. Entonces, todos esos van de la 8, 9, 10 en adelante. Entonces, para votar por un partido, yo no estoy pensando en votar para diputado, como están pidiendo en línea aquellos que están en 15 posición, porque esos no van a quedar los 6, 7 que están en las primeras posiciones. Miren, partiendo de ese concepto de que el soberano es el pueblo, porque lo que ha dicho Julieta, yo particularmente creo que es uno de los problemas estructurales que no nos van a permitir salir de este círculo vicioso de tensión en el que nos encontramos. Resolver esos problemas que dejó planteado la Comisión de la Verdad que ella integró junto a otras personas. El problema aquí es que un buen sector, ese sector que usted le llama bloques de poder, teme una constitución en manos de la izquierda. Es decir, un Congreso en manos de la izquierda o una Asamblea Constituyente en manos de la izquierda para redactar la Constitución. Ese es el temor de ese sector. Así es. Entonces, podemos, si el pueblo tiene la soberanía, si la soberanía radica en el pueblo, en un plebiscito consultarle a los hondureños, ¿quiere usted o no que se revoque al presidente a mitad de su mandato? ¿Quiere usted o no reelección presidencial sin tener que convocar a una constituyente para una nueva constitución? Solo pregunto, miren que está Ruth Lafosse, la constitucionalista. Pero esas condiciones están dadas en el Congreso. Por eso lo que decía esas son las Julieta realidades que tenemos que resolver en los próximos 4 años. Eso, y lo que no se ha hecho es la normativa de todo ese proceso, pero está. O sea, yo creo que aquí Julieta ha puesto el dedo en la llaga. Yo creo que aquí lo que está en juego son 2 conceptos: democracia y refundación del Estado. Entonces, yo lo que digo es que la refundación del Estado no es propiedad exclusiva de un partido. Pero ni es contradictorio con la democracia. No es Pero contradictorio. entonces, ¿por qué está en juego refundación y democracia? Porque hay un juego ideológico. Si la democracia se fortalece con una refundación. Tradicionalista. Pero ahí tienes que hacer las reformas de la democracia en democracia. Porque hay un afán de retener el poder. Mi poder. Es mío con la forma como se practica actualmente. Exacto. Y el que llega a gobernar quiere hacer lo mismo. No, aquellos lo hicieron así. También el poder es mío, ¿verdad? Sí. El poder es mío y yo mando y el pueblo a mí me dio el mandato, ¿verdad? Pero no sabe que es el 33%, o es el 35%, o es el 40%, porque tampoco quieren someterse al escrutinio de que más del 50% de gobernar con más del 50% de la preferencia, como en otros países. Miren qué grupo de poder. Yo gobierno con el 35, pero el 35 que me apoyó me le impongo al 55, al 60, al 65%. Entonces, esa es la élite, eso es antidemocrático. ¿Cómo va a tener legitimidad un gobierno que tiene el 37% de la preferencia y se le impone al 63% de la gente?
Bueno. No quieren segunda vuelta por eso. Hay que hablar de la segunda vuelta. Son los retos que tiene Honduras. Y antes de ir a la pausa, me gustaría escuchar esta frase del periodista Manuel Torres que me pareció interesante para reflexionar sobre ella. No tenemos partidos políticos suficientemente creíbles y coherentes en el poder y también en la oposición. Esa es la gran paradoja que tenemos enfrente. Vamos a votar en contra de, pero sin tener la convicción de a favor de. Una expresión para reflexionar. Y también esta de Eduardo Núñez. ¿Cómo mejoramos esta democracia? ¿Cómo se puede mejorar esta democracia? Las democracias requieren instituciones robustas, las democracias requieren estados robustos, las democracias requieren estados con capacidades regulatorias efectivas, las democracias requieren estados con capacidades de gestión estratégica de políticas y de servicios públicos. Las democracias requieren estados con capacidad de resolver, atender de manera oportuna y apropiada necesidades y expectativas socialmente establecidas. La abogada Ruth Lafosse está en comunicación con Frente a Frente ya cuando son las 8:59 minutos de la mañana. Abogada Lafosse, buenos días. Buenos días, Renato. Muchísimas gracias por el espacio que tengo en este momento y un saludo a sus distinguidos panelistas. Quisiera solo responder a una pregunta que a mi manera de ver y de visualizarlo no se ha respondido a mi criterio. Tenemos sobre el bloque de poder. Tenemos 39 años de procesos electorales que no han sido suficientes para alcanzar los fines por los que un día los constituyentes se reunieron para redactar la Constitución. Fundaron una república, organizaron un Estado para asegurar el goce de la justicia, el bienestar, el bien común, cultural, social y político también. En otras palabras, una democracia representativa que hoy se dice que tenemos. Y hoy se puede expresar que esa organización del Estado no ha dado los resultados que nosotros quisiéramos que hubiera tenido. Pero no porque ellos no hayan querido tenerla, porque creyeron firmemente que debería existir, materializarse, cumplirse la división de poderes, que existieran los pesos y contrapesos. Creyeron que estableciendo un órgano de debate fuerte, perenne como el Poder Legislativo, pudiera lograrse ese equilibrio de poderes frente a un poder abusivo. Y al final, un ejecutivo se le dijo que no podía reelegirse y a un poder judicial, posteriormente, el control de la constitucionalidad. Parece que no han sido suficientes. Entonces, ese órgano de poder perpetuo, llamado Poder Legislativo, constituido con la idea de hacer cambios, le concedió un privilegio frente a los demás poderes del Estado. Esa perpetuidad se convirtió con el tiempo en un poder centralizado, en un poder vertical, en un poder abusivo en el momento de legislar, al grado que dejó de hacerlo para el bien de todos, al grado que dejó de ser el representante de nuestros intereses y ha ido elaborando con el tiempo un tejido normativo que ha corrompido el modo de ejercer el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder ejecutivo sin responsabilidades. Y poco a poco el debate se perdió y surgió la subordinación. Los canales de expresión política, que son los partidos políticos, también envejecieron y se endurecieron con él. Y el voto dejó de ser una función pública para poder lograr la alternabilidad principal que tenemos, porque el poder político solamente lo tiene el poder legislativo. El voto deja de tener sentido y se rompe el vínculo de una república
en la relación del pueblo, gobierno y territorio. Entonces, definitivamente, la Constitución tiene que tener una reforma estructural en el sentido de que el Congreso, los diputados no tengan la oportunidad de reelegirse indefinidamente, porque eso provoca el desequilibrio de los poderes del Estado y lo convierte en un poder abusivo desde el punto de vista de la actividad legislativa. Perdemos la legitimidad en la representación política nuestra frente al poder legislativo y los canales de expresión política dejan de ser y de cumplir la función por la cual fueron creados. Y mi pregunta es, si un partido político, de acuerdo al artículo 48 de la República, donde le prohíbe que pueda tener o desbocar o desquebratar la democracia, hasta dónde un partido político dentro de un proceso electoral pueda tener el derecho colectivo pero partidario sobre el del electorado, que es un derecho colectivo, un derecho universal como es de vivir democracia. Entonces, todas esas cuestiones, todos esos argumentos sobre los cuales se crea ese bloque de poder, no solo es de desquebrajar el punto del por qué no lo podemos lograr la alternabilidad en el proceso electoral en cuanto a nuestra representación política para poder lograr el equilibrio de poder. Entonces, al mantener la perpetuidad indefinida de un poder del Estado, donde está enclavada o encajada nuestra representación política o nuestros intereses políticos o la pluralidad ideológica que podría tener cualquier partido político, esta deja de existir. Entonces, a mi manera de ver, no es una constituyente la que pudiera lograr los cambios que necesitamos, porque al final de cuentas, una constituyente pone el riesgo de lo que definitivamente tenemos que proteger, que precisamente son los derechos fundamentales. Entonces, una constituyente pone en riesgo lo primero que queremos proteger, la posibilidad de alternar un gobierno, por ejemplo, la posibilidad de poner en riesgo la libertad sobre las cuales se fundó la República en un momento dado. Entonces, si bien es cierto, existe un espacio político que pudiera lograr una constituyente para pretender reformar o cambiar lo que hoy nos está dañando, me parece que no es el camino correcto. Uno, por lo que han dicho sus panelistas. El país no tiene ni la menor idea de lo que significa los principios y valores sobre los cuales se construye una democracia. Una democracia, al final de cuentas, es hecha por el hombre, es elaborada por el hombre. Y esa democracia está basada en principios y valores perennes que no van a cambiar jamás en la vida, como es la libertad, como es la igualdad, como es el bienestar social y en los bienes comunes de una comunidad determinada. Entonces, en un momento de nuestra historia, la decisión política fundamental fue establecer una democracia. La decisión política fundamental en un momento de nuestra historia fue para que existiera el equilibrio de poderes. Pero como repito, puede ser que se hayan equivocado y visto de manera distinta de creer que un poder constituido, como es el Congreso Nacional, mantenerlo de manera perpetua, pudiera haberse logrado los cambios que todos exigimos. Y no ha sido así. Entonces, esa es mi respuesta de lo que sí se puede cambiar para poder lograr que esos bloques de poder, ya sea de manera representativa, desde el punto de vista ejecutivo y el judicial, que se ha convertido en uno solo, pudiera en un momento dado lograr el equilibrio de poder. Gracias, abogada. La abogada Ruth Lafose. Un minuto, Julieta, por favor. Sí, yo creo que la abogada planteó una cosa importante y es ponerle límite a la reelección de diputados y la reelección de alcaldes, porque el mismo sistema político que está creando estos caudillos, estos caciques,
Hoy cualquiera que quiera ser presidente o quiera ser, digamos, diputado, tiene que pasar por estos poderes locales que son verdaderos caciques. Entonces sí hay que ponerle límite, pero en cambio, digamos, cuando la abogada Ruth Latafos habla de igualdad, está hablando en el país más desigual, digamos, de América Latina, o el segundo más desigual. O sea, ¿de qué igualdad podemos hacer nosotros eco que vamos a defender esa igualdad? El concepto mismo de equidad, de libertad. O sea, en ese sentido, yo no le tengo miedo a una constitución porque estoy segura que el bloque de poder va a salir a financiar una constituyente. Van a salir las campañas, como las hemos visto ahora, para poder tener el control de esa constituyente. Por eso hablábamos, digamos, con Telma, o Telma, digamos, planteaba, tiene que haber reglas claras. O sea, un financiamiento en igualdad de condiciones. O sea, que si se van a financiar los grupos que, digamos, que ideológicamente son diversos, tienen que tener financiamiento del Estado para promover sus principios y no dejarlo a los poderes fácticos que sean los que definan cuál va a ser el futuro de estos grupos representados en una elección, si es que hubiese digamos, una elección para una constituyente. Pero Gracias, lo que Julieta. sí, el concepto pétreo no podemos mantenerlo. Ángel Fugón, el abogado Ángel Fugón, ya un minuto, por favor, abogado Fugón. Muy buenas tardes, licenciado Renato y queridos panelistas y estimado pueblo de Honduras. Solo quiero aportar algunos elementos de la nueva democracia, el por qué la democracia en América Latina pensamos está en crisis. Mire, ¿le puede reducir el volumen a su televisor para que no se confunda? Por favor. El problema es que pienso que aquí hay unos elementos que no... Sí, aquí hay unos elementos que no hemos agregado de la nueva democracia en Honduras, como ser el mandato revocatorio, el juicio político, el plebiscito, el referendo, la democracia participativa, la democracia activa, que exige el desarrollo de la nueva democracia. La sociedad, recuerde que son tres elementos básicos: territorio, población y poder. El poder no ha evolucionado, no se ha transformado a la alternancia en el poder que consolida la democracia. Bueno, muchas gracias, el abogado Ángel Fugón. La última pausa y regreso con los comentarios finales de los panelistas. Bueno, tengo unos... No. Miren, discúlpenme, son las 9:14. Ya estoy 14 minutos sobre el otro programa. Gracias, Marcio. Estuvo interesante el programa. Espero tenerte muy pronto, igual a doña Julieta Castellanos. Gracias. Listo, Bueno, a Renato, Telma la tengo cheque. todos los días Así aquí. Gracias y espero que estas reflexiones sociológicas y periodísticas les hayan servido para construir una idea mejor de cómo votar el próximo 28 de noviembre. Hasta luego. Buenos días.